Dios nos bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Un enorme privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo el mensaje de Dios, compartiendo el mensaje de salvación. He estado hablando estos días atrás de temas evangelísticos, temas para los amigos y también temas de motivación para los hermanos en Cristo. Pero en esta oportunidad quiero variar un poco el mensaje. En esta oportunidad quiero hablar de un tema no menos importante, de un tema muy importante como lo es acerca del matrimonio. Quiero hablar el tema 4 palabras importantes para un buen matrimonio. 4 palabras importantes para un buen matrimonio. Definitivamente, tal vez no un matrimonio perfecto, por eso el tema se llama para un buen matrimonio. Porque perfectos quizás no vamos a ser nunca. Perfecto no existe ningún matrimonio sobre esta tierra, pero sí con la ayuda de Dios podemos tener un buen matrimonio después que hemos tomado esa decisión de unir las vidas. Después que 2 personas, un hombre y una mujer, toman la maravillosa decisión de unir sus vidas, necesitará tomar en cuenta 4 palabras muy importantes para tener un buen matrimonio. Vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios en Génesis capítulo 12 y su versículo 3. Génesis capítulo 12 y su versículo 3. Vamos a leer la escritura así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Oramos en este momento. Amado Padre y buen Dios, gracias Señor por esta tarde. Gracias Señor por esta hora. Gracias Dios por este momento que nos permites hablar tu palabra. Bendice a los amigos, bendice a los hermanos. A todos Señor los que van a estar viendo este video, a todos Señor los pongo en tus manos. Si hay alguien que necesite sanidad en esta hora, sánala, sánalo Padre. Quien quiera que sea Señor, tu palabra tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Dios mío, bendice a todos los oyentes, bendice a todos los que van a reproducir este video. En el nombre de Jesús, pon palabras en mi boca, Dios eterno, para poder hablar a todos, Señor, de este tema tan maravilloso como lo es el matrimonio. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pido todo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo, gloria al Señor. 4 palabras importantes para un buen matrimonio. Es el tema para esta oportunidad. Qué maravilloso cuando hay un matrimonio. Qué bonito cuando hay un matrimonio. Qué precioso cuando 2 personas, un hombre y una mujer, toman la decisión de unir sus vidas para siempre. Eso es hermoso. Ahí hay comida, ahí hay bebida, ahí hay fotografías para el recuerdo, hay música, hay ya sea alabanzas, dependiendo. Pero definitivamente en un matrimonio hay felicidad. Cuando va a haber un matrimonio, se sabe que lo que ahí va a haber es alegría, bendición de Dios. Pero la pregunta que quiero introducirme, la pregunta con la que quiero introducir el mensaje en esta hora es: ¿qué podemos hacer nosotros para que ese matrimonio perdure? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese matrimonio dure por 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y que ese matrimonio dure hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer?
hay cosas importantes que nosotros debemos hacer como casados, como esposos, para que el matrimonio vaya bien. Porque es muy lamentable, definitivamente, es muy lamentable cuando hay un divorcio, más si ya hay hijos. Es muy lamentable, es muy tremendo, es muy difícil. Cuando después del matrimonio toman la decisión de separarse, de divorciarse, es lamentable. Es duro ese momento. Pero hay cosas que podemos hacer nosotros para no llegar a ese momento crítico. Número 1, para tener un buen matrimonio, en primer lugar la primera palabra es tomar en cuenta a Jesús. Tomar en cuenta a Jesús. Juan capítulo 15 y su versículo 5. Juan capítulo 15 y su versículo 5 dice de la siguiente manera. Juan 15, 5. Dice el Señor en su palabra así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos leído la palabra de Dios. Como número 1, Jesús. La primera palabra, Jesús. Para tener un buen matrimonio, no un matrimonio perfecto, no un matrimonio de telenovela, no un matrimonio de cuento de hadas, sino un matrimonio en la vida real. Para tener un buen matrimonio, la primera palabra que debemos tomar en cuenta es Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada nosotros. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es el único que nos fortalece. Pero también Jesucristo es el único que puede traer paz a un matrimonio. Jesucristo es el único que nos puede dar ideas para seguir adelante en nuestra familia. Jesús, la primera palabra, Jesús. A lo mejor muchas familias van a ver este video. A lo mejor muchos amigos, muchos hermanos que ya están casados verán este video. Y qué bueno seguir adelante en la salvación y también en el matrimonio. La primera palabra a tomar en cuenta es Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. Es difícil vivir un matrimonio. Es difícil estar conviviendo con la pareja cuando Jesús no es el centro, cuando Jesús no está presente en ese hogar. Definitivamente, sin Jesús nada podemos hacer. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Quizás prueban de todo en esta tierra. Quizás prueban de todos, quizás van a un psicólogo, quizás reciben algunas terapias, quizás reciben algunas charlas de personas terrenales, de personas que quizás tengan un título, y no está del todo mal buscar ayuda para poder hacer que el matrimonio perdure. Pero al primero que debemos de tomar en cuenta es a Jesús, el Hijo de Dios. Amén, aleluya. La segunda palabra que debemos de tomar en cuenta para que un matrimonio sea un buen matrimonio es el perdón. Perdón es la segunda palabra que debe de existir en un matrimonio. Efesios capítulo 4, versículo 31. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice así la Biblia. Efesios 4, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La segunda palabra para tener un buen matrimonio es perdón. En el matrimonio
debe de existir el perdón. En el matrimonio debe de existir la palabra perdón, quizás todos los días. Siempre hay algo que perdonar. No somos perfectos, tanto nosotros hombres como mujeres. No hay perfección. Vamos a fallar en un momento. El hombre o la mujer va a fallar en cualquier área. ¿Y cómo vamos a solucionar esos errores? Con el perdón, perdonándonos unos a otros, mutuamente. Yo perdono, tú me perdonas, y así nos perdonamos y seguimos adelante. Por supuesto, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero rechazo a lo malo, cuando hay un verdadero rechazo a las cosas malas que hemos hecho, tenemos que estar dispuestos a perdonar al cónyuge. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a la otra persona. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado Jesús a nosotros? El mejor ejemplo de alguien que perdona es Cristo. No existe pecado que Dios no pueda perdonar por medio de la sangre de Jesús. No existe pecado tan grande que pueda vencer la misericordia de Dios. Entonces, si Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar cuando alguien nos falla? Cuando nos falla la esposa en algo, en cualquier área que sea. Siempre y cuando haya un arrepentimiento, la esposa debe de perdonar a su esposo. Siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, la esposa debe de perdonar al esposo y seguir adelante echándole ganas. Definitivamente. Perdonar a los hijos. Los hijos no son perfectos también. En el matrimonio debe de haber perdón para la esposa, para el esposo, para los hijos. Los hijos no son perfectos, no todos son iguales. Debe de haber perdón cuando se comete un error. Son nuestros hijos, sea como sea. Debe de existir la palabra perdón en el matrimonio para que sea bueno. Tenemos que pasar por alto la ofensa, así como Cristo nos lo explica en ciertos pasajes de la Escritura. Jesús pasó por alto la ofensa en muchísimas ocasiones. Siempre que Jesús era ofendido, siempre que Jesús era golpeado, siempre que Jesús era maldecido, Él bendecía, Él pasaba por alto la ofensa. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. Por lo tanto, la segunda palabra que debe de existir en un buen matrimonio, perdón. Tercera palabra, escuchar. Proverbios capítulo 15, versículo 31. Bendito sea Jesús. Proverbios capítulo 15, versículo 31. Proverbios capítulo 15, versículo 31, dice la palabra de Dios: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Gloria a Dios. Escuchar es la segunda palabra que debe de existir en un buen matrimonio. Tenemos que escuchar a la otra persona. Tenemos que escuchar a los hijos. Los hijos deben de escuchar al padre. Los hijos deben de tomar en cuenta el consejo de su madre. La esposa debe de escuchar al esposo cuando le habla. El esposo debe de escuchar a su esposa cuando le está hablando también. Algo bien tremendo que está pasando en este siglo XXI, en estos últimos tiempos, o en estos tiempos que estamos viviendo, es que hay algo que nos está separando de las comunicaciones en el hogar. Hay algo que nos está separando de las pláticas maravillosas, de las pláticas bonitas. Qué bonito es cuando se aparta un tiempo en la noche, una media hora, 1 hora, 2 horas. Qué precioso es eso. Lo digo por experiencia. Qué bonito es cuando se está hablando con la esposa y los niños jugando por ahí. Algo muy maravilloso que debemos hacer es eso, escuchar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como digo, hay algo que nos está separando de las comunicaciones personales y es el celular. Es el teléfono móvil. Lamentablemente,
Es muy importante las comunicaciones por medio del celular con nuestros seres queridos que quizás están lejos, pero que no nos separe de los que tenemos cerca. Que no nos separe de los que tenemos cerca, de lo que tenemos en el hogar. Tenemos que aprender a escuchar, guardar el teléfono un momento, guardar el teléfono, desconectarle los datos para que no estén cayendo los mensajes en el Facebook, en el WhatsApp, y dedicar tiempo para escuchar a la familia. Es la tercera palabra que debe de existir en un buen matrimonio, escuchar. Cuarta palabra, cuarta y última palabra que debe de existir en un matrimonio, quizás de muchas palabras importantes, pero en esta ocasión hablaré de cuatro. Cuarta palabra, aceptar. Aceptar. Efesios 4, 2 al 3. Efesios 4, 2. Gloria a Jesús. Efesios 4, 2 al 3. Aceptar es la cuarta palabra que debe de existir en un buen matrimonio. Dice Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué maravilloso, qué maravilloso. Después de escuchar a la esposa, a los hijos, de darles tiempo para que ellos hablen también, la palabra número 4 que debe existir para tener un buen matrimonio es aceptar. Aceptar las virtudes y los defectos de cada quien. Aceptarse el uno al otro. Porque como dije al inicio, no somos perfectos. Tanto el hombre como la mujer no hay perfección. Somos seres terrenales. No somos perfectos. Tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Y así como nosotros aceptamos las virtudes de las demás personas, también aceptemos los defectos que tienen. ¿Cuántos defectos no puede haber en la esposa? ¿Cuántos defectos no puede haber en el esposo? Pueden haber muchas cosas que a lo mejor no nos parezcan, pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios en Efesios 4:2? ¿Qué nos dice la Biblia? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Tenemos que tener paciencia cuando descubramos un error. Tenemos que tener paciencia cuando algo sale mal a la esposa o al esposo. A lo mejor nuestra esposa nos da la comida con mucha sal. A lo mejor nuestra esposa nos da el café con mucho azúcar o con poco azúcar. Tenemos que ser pacientes. Nada cuesta decirle, no me le eches mucho azúcar. Nada cuesta decirle, échamele un poquito más de azúcar. Pero ¿cuántos hombres quizás no reaccionan enojados? ¿Cuántos hombres no reaccionan quizás tremendamente enojados y tiran por allá la taza, tiran por allá el plato? Digo esto porque se sabe de muchos que así lo hacen. O viceversa, cuando el hombre falla, cuando el hombre quizás llega tarde a la casa por cualquier problema, explicar a la esposa y la esposa soportar, la esposa dar un consejo al esposo en lugar de enojarse. Tenemos que aceptar los defectos y las virtudes y habrá una excelente paz en el hogar. No habrán aquellos pleitos, tal vez acostumbrados, como se acostumbra en muchas familias, que por ahí dicen en todas las familias hay pleitos, en todas las familias hay problemas. Pero si nosotros tomamos en cuenta estas 4 palabras, definitivamente vamos a tener un buen matrimonio. Voy a repetir las 4 palabras para finalizar que debemos de tomar en cuenta para tener un buen matrimonio. No un matrimonio perfecto, porque no existe, pero sí un buen matrimonio, que podamos llegar hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Voy a repetir las 4 palabras en esta tarde. Número 1, Jesús. Número 2, perdón. Número 3, escuchar.
Y número 4, aceptar virtudes y defectos. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante predicando la palabra. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante dando estas enseñanzas, dando estos temas bíblicos que yo sé que, según me doy cuenta, son de mucha ayuda para muchísimas personas. Por lo tanto, no me resta más en esta hora decirle gracias, sigamos adelante, Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima. Bendiciones. Feliz día.